Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, tenemos nuestro compañero de programa. Exactamente, claro. Werner Félix, Cuidado con decirle invitado. Cuidado. Historiador, catedrático y además miembro de la Academia de Historia. Y amigo suyo. Y amigo. principalmente. Eso es lo más importante. Eso cura la gripe. Eso. Werner, bienvenido Hola. de nuevo. Muy bueno, muy bueno. Estamos a 30 de Buenos mayo. días. 30 de No, mayo. 31. 31, ¿verdad? Fue ayer. Ayer fue. Sí, sí. O sea, un día como hoy, hace 21. 64 años. el Día de la país libertad. entero- Sí. Bueno, al otro día el pueblo no necesariamente concebía. Había mucho temor. Pero se le dice, y muchas lágrimas no también. le dicen Sí. asesinato, le dice ajusticiamiento. Sí. Sí, yo suelo utilizar palabras más neutrales. Yo digo Magnicidio. muerte. Magnicidio. Magnicidio, Porque porque era un dignatario. a un presidente. No, Él no era el presidente. Él no era era presidente. Era Balaguer. No. Era Balaguer, que era presidente por unas circunstancias políticas. Ujú. Tuvo Y que eco- quitar al presidente de ese momento y poner a Balaguer. Claro, A Negro. a Negro Héctor, Trujillo, bienvenido Trujillo Molina. a raíz del atentado contra Rómulo Betancourt y las sanciones de la OEA, como una manera, ¿verdad?, de tratar de suavizar estas sanciones, que esas son de las cosas que se tratan poco, mi querido amigo, pero Ujú. Aquí la tratamos. las sanciones de la OEA fueron nefastas para la estabilidad económica del país, principalmente por las relaciones económicas, por las importaciones y sobre todo la cuota azucarera. Bueno, Que la gente se le olvida que la cuota azucarera fue hasta mediados de la década del 80 el pilar y que todavía hoy Claro. lo sigue siendo con el Central Romana, Ujú. que hace unos años cuando le prohibieron, ¿verdad?, importación por el trato desigual, que un tema también económico, demostraron que todavía eso es incidente en el Bueno, país. fue comprobado legalmente la participación de Trujillo en ese atentado. O sea, los organismos internacionales comprobaron, hubo Sí. un proceso donde se comprobó. Proceso no, No. pero sí todas las pruebas y todas las investigaciones que se hicieron por parte de la OEA sí determinaron que la participación directa de Trujillo, y Trujillo no lo negó. No lo negó. No, al final ya No pues, pudo se aceptó. negarlo. No, estaban todos Sí. indicados que participó en contra Y de él. la animadversión entre Trujillo y Rómulo Betancourt viene por el apoyo de este al tema del 59, Sí, El sí. desembarco. el 14 de junio, ¿no? Y más atrás. Sí. Es que Betancourt había sido un crítico siempre del régimen de Trujillo. No, pero Trujillo tenía muchos críticos, pero de ahí a que tú des $50,000 directo, para sí. comprar un avión, Sí, para que sí. vengan a tumbar al otro, Sí. ya Sí. hay una distancia, ¿no? Sí, Hay sí, que sí. hacer- ¿Qué fue eso lo que sucedió? Fueron, Hay que Bueno, hablar- claro, fue una colaboración económica y también un Ajá. apoyo. Hay que hacer contexto. Sí. Para los que nos están escuchando, muchos conocen el hecho, pero Ujú. el atentado de Trujillo al presidente venezolano Rómulo Betancourt, Claro. ¿verdad? Él estuvo claramente involucrado y se hicieron acciones, operaciones Claro. para ir que no surtió, que no pudo ser, o sea, no lo logró. No. No logró matar. Salió gravemente herido, pero no. Sí, dice no. que con quemaduras en las manos, Sí, pero su jefe de seguridad sí perdió la vida. sí, sí. Porque en lo que se dice, y Miguel Guerrero lo narra muy bien en un libro que tiene, Sí. El vuelo del cabrito, se llama. Ujú, que así era la operación. Hay un libro que trata exactamente las relaciones Trujillo-Rómulo Betancourt, de Ujú. Santiago Castro Ventura. Pero pues muy bien, vamos. este del atentado, Sí. el vuelo del cabrito. De Miguel Es directamente Guerrero. del atentado. Solo del Solo atentado. el atentado. Y lo que se dice es que el fallo fue por la posición donde estaba el que iba a hacer la señal para accionar el explosivo. Que veía el carro de Rómulo Betancourt más uno o 2 metros más adelante de donde realmente estaba. Ujú. Entonces él pensó que había llegado al punto y dio la señal y el explosivo lo accionaron apenas un Antes. segundo antes Antes. de. Y por eso es que pues estaba diseñado para que el impacto matara a Rómulo Betancourt. Ujú. Entonces por eso mata al que va adelante. Ya. Al que va en el asiento de adelante, y Rómulo Betancourt, como iba en el asiento de atrás, pues se salva y se le queman las manos, que es lo que va adelante. ¿Qué es lo que va a la- Lo que tiene, o sea, estaba diseñado específicamente para
para que no Claro, sobreviviera. estaba un Un poquito segundo, retrasado. un segundo más Sí, sí, si hubiese estado en una posición correcta, el atentado se ejecuta Claro. y se cumple el objetivo. A propósito de Rómulo Fueron Betancourt, dominicanos que ejecutaron esa operación. no fueron venezolanos. Venezolanos. Sí. A propósito de Rómulo Betancourt, y tal vez se sabe poco, como diría Fran Moya Pons cuando introducía algunos de sus escritos en la revista Rumbo. La historia tiene su historia. Rómulo Betancourt participó en la República Dominicana en los movimientos en contra de la ocupación americana. Aquí en el 21-22 estuvo dictando Del lado de la conferencias. civil, del lado de Sí, los o sea que constitucionalistas. él estaba... No, en la ocupación del 16 al del 24. 16. Sí. Sí, Rómulo Betancourt estuvo... ¿Verdad? Porque no pudo ser. Claro, estuvo aquí, o sea que era un demócrata y un amigo del pueblo dominicano. Y enemigo de Estados Unidos. Y enemigo de Estados Unidos desde esa época. El movimiento, este atentado de Rómulo Betancourt, a propósito de que, ¿verdad?, iniciamos con este acontecimiento, es muy significativo porque no solamente indica hasta dónde el régimen había llegado, la osadía del régimen, aunque claro, sus tentáculos traspasaban las fronteras del país desde hacía tiempo, pero en esta época estaba ya desbordado. Ir a provocar este magnicidio en contra de, intentar, ¿verdad?, el magnicidio en contra de Rómulo Betancourt ya es un indicativo de hasta dónde estaba llegando. Y los efectos de esto son todavía más devastadores, que como dije, no lo hemos estudiado a profundidad porque nos hemos quedado mucho, ¿verdad?, en los acontecimientos de la muerte de Trujillo, pero este acontecimiento y las sanciones de la OEA desataron una crisis económica que se prolongaron en el tiempo. Incluso una de las acciones que se tomaron después de la muerte de Trujillo fue precisamente Balaguer tratar de aperturar un poco más hacia el proceso democrático para lograr atraerse a la OEA y que le levantaran las sanciones. Y después esto fue sujeto de negociación del segundo Consejo de Estado, que inició después de la salida de Balaguer, que trató por todas las vías de que se le suspendieran las sanciones, porque eran sanciones demasiado fuertes que tenía el pueblo dominicano sumido en la, diríamos, dificultad económica. El discurso del presidente Balaguer fue una tremenda pieza en la OEA tratando de que se para abogar por la República Dominicana. Claro. Una pieza oratoria importante. Y es que fue demasiado, diríamos, fuerte cuando ya no puedes exportar la cuota azucarera que representaba un ingreso fijo y determinante para la economía dominicana. Esto fue creando, ¿verdad?, falta de inversión, rebaja de todos los servicios públicos del momento y que afectó a la economía. Y obviamente eso tenía también al pueblo ya había en un estado, se sumó a la situación, a la situación existente que se venía percibiendo. Sí, es un golpe de Estado blando. Un golpe de Estado blando. Estrategia del golpe de Estado blando. Claro que sí. Pero mira, la muerte de Trujillo hay que verlo desde muchas aristas, ¿verdad? Mucho se ha hablado porque a veces nosotros nos concentramos solamente en ver el acontecimiento, Eliseo, y vemos lo que pasó, lo narramos y conocemos los diferentes grupos, los que participaron. Ahora, lo que no hemos sentado a analizar, ¿qué pasó después? ¿Qué había pasado? ¿Qué motivó a esos directamente? Porque los que ejecutaron la muerte de Trujillo fue su séquito, su entorno cercano. Pero eso no significa que el pueblo dominicano no estaba en algunas posiciones o en algunas situaciones. Claro. Ya desde hacía tiempo, principalmente después de la celebración de los 25 años del régimen de Trujillo, que fue con la Feria de la Paz y con Fraternidad del Mundo Libre, hoy conocido como Centro de los Héroes, ¿verdad?, donde se celebró. Y aquí todavía se llama la feria. La gente le dice la feria. Centro de los Héroes es muy largo. Es la Feria de la Paz muy y largo, Fraternidad del Mundo Libre. La feria. La feria. El Robert Reed se llama Angelita. Le dicen Angelita. Y el de la UAS se llama Marión.
Marión. Así No, es. no le cambian el nombre. Hay gente que nació Un solo. adolescente todavía. Ahora le dicen Marión y Angelita. Porque Los carros Estamos de públicos antes acuerdo. decía hasta el Marión. sí, Marión Feria Kilómetro. Feria kilómetro. Marión, feria kilómetro. Así es. Bueno, es que la mentalidad Sí, de la gente. sí. Entonces, hablar de Trujillo es realmente ver varias aristas. Lo primero es que los finales de la década del 50 se estaban conjugando una serie de circunstancias nacionales e internacionales. Por ejemplo, una de ellas es la Revolución Cubana. Se fue una de los grandes puntos de inflexión, ¿no? Claro. En la política exterior norteamericana. Claro. Eso fue una sorpresa para Estados Unidos. Una sorpresa, totalmente. Y no para Estados Unidos, para América. Sí, sí, porque Para la América. revolución, hay que decir que Fidel Castro, la revolución no se declaró marxista No. inmediatamente. No. Eso fue un par de años después Sí, que, sí. que Fidel Un tiempo después, claro que sí. que declaró formalmente ya su inclinación al marxismo. Cuando no recuerdo el nombre ahora, cuando desde el New York Times le hacen la entrevista a Fidel Ujú. en la Sierra Maestra, la propuesta era la eliminación precisamente de los regímenes dictatoriales. Pero Y porque uno de sus enfoques era Fidel Trujillo. estuvo en Estados Unidos, Fidel estuvo en Nueva York. Sí. Sí, O sea, Pero es- hospedado en Harlem, creo que se hospedó en un hotel. O sea, que él tenía, todavía en los Estados Unidos, él no se había declarado enemigo de Estados Unidos. no. Sí. Hasta que no asumió el control total de Cuba. Cuando tenía el control total, entonces Ahí ya. fue y negoció con los rusos. Herbert Sí. Matthews. fue Entonces la entrevista Revolución Cubana a fue, Fidel. no solamente fue vista como, diríamos, un momento en el que un grupo de hombres puede desde las montañas de las armas accionar en contra de los regímenes dictatoriales, sino también que abrió una época como es Claro. la presencia del comunismo en América, que también era en ese momento pues una de las grandes, diríamos, disputas o No, y además controles que ideológicos. El 59. Ajá. Entonces vienen estos guerrilleros, que están ganando en Cuba, entonces que vienen aquí Vienen también aquí, sí. a hacer lo mismo. 6 meses después. Sí, entonces. Después de que triunfó la Revolución Cubana, 6 meses después. Sí, entonces, eso, imagínate tú cómo cayó eso. Exacto. Y después Camaño que viene a hacer lo mismo en el 73. También. Entonces, La plena Guerra Fría. sí. No, pero no solo eso, es que los jóvenes que incidían en la política dominicana, o las cabecillas principales de ellos, se entrenaron en Cuba, Sí. fueron a Cuba, Porque Camaño vino tenían de Cuba. presencia en Cuba, claro, o sea, Camaño vino de eran Cuba. todos. Y o sea, fue un momentos, diríamos que Cuba fue determinante. Desde Cuba se sabía de las noticias. Ujú. La radio cubana llegaba al país. Sí, por Sí, las sí. ondas Por las cortas, ondas. Sí. ondas cortas. Se sabía ya, o sea, se estaba creando una conciencia colectiva alrededor Ujú. diríamos, de las acciones en contra de Trujillo, lo que significa que el caldo ya estaba gestado. Y el exilio de Batista aquí. El exilio. También, eso fue uno de los detonantes. Y Perón, luego la salida de Perón, Perón que fue también. conocida. Ujú. O sea, fueron una serie de factores. Hay que sumarle a esto la oposición de los Estados Unidos, que fue determinante. Y de las cosas que se dicen poco, pero el canal por excelencia, las redes sociales de la época, como yo le digo, la Iglesia Católica, Ah, sí. que fue una de las vías por donde se fue Sí. creando La conciencia. infiltración ideológica. Exacto, en contra del régimen y que vino de la mano de muchos sacerdotes extranjeros. Ujú. que- Ricardo Pitini, en La Vega. Reilly, Tomás Tomás O'Reilly. Reilly. Sí. Zanini, Ujú. o sea, hay varios que eran italianos, norteamericanos, y que Trujillo no se atrevía a atacarlos directamente. No porque ya había firmado Porque- concordato, Y no solo eso, comprometiéndose a no atacarlo. eran extranjeros, También. y tenía que manejarse con cuidado. Ahora, el puntillazo lo da la carta pastoral, Sí. en la que la Iglesia Católica se declara abiertamente en contra de Trujillo, después de que en el 55 había dicho que a Trujillo había que declararlo, ¿cómo se llama? Benefactor de la Iglesia. Pero a Trujillo le hacían 300 misas.
Llegó un momento de hacer 300 misas por año Sí, a la sí, salud del jefe. A la salud del jefe. ¿Entiendes? O sea, era una misa diaria Bueno, prácticamente. la iglesia vivía y Exactamente. y No, recibía pero todos los bienes no del concordato. del concordato, O, pero ven acá. que es uno de los que mejores condiciones tenía en el mundo. Por eso que Trujillo decía que lo cura eran unos traidores. Sí. Porque después que le dio de todo, Claro, se le claro. voltearon. Entonces, así fue. Después Sí, que le dio- sí. Sí, mire, las actuaciones de la represión social de Trujillo fue social, porque no fue militar, Ujú. ni política, social, hacia la iglesia. Fue bastante particular. Por ejemplo, interrumpían las misas. Sí. Entraban bailando, con música. Sí, en el sabotaje. medio. Sabotaje por Sí. todas partes. Fueron de los movimientos que... Le hackeaban la misa. Será. Y mire, la gente tal vez sepa, a veces no lo capta, pero cuando los pueblos o cuando la iglesia, no importa la iglesia que sea, Ujú. se alinea con los intereses políticos y sociales, el canal es ese, porque ahí hay un público cautivo, ¿verdad? Que está adoctrinado. Sigue siendo todavía. Sigue siendo. No Y tan vigente como antes, pero todavía mantienen incidencia. Exacto, y que recibe esa influencia, y eso pasó con Trujillo. Ujú. Eso pasó Pero con Trujillo. ponte a pensar que para un político reunir 100 personas, tienes que ver una logística, Sí, un dinero. invertir. Aquí a una iglesia van 100 100. voluntariamente Como y nada. dan. Y dan Y dinero. dan. ¿Tú ves? Entonces, por eso es un canal efectivísimo de No, propaganda. no solamente dan, se sienten mal si no dan. Exactamente, sí, porque tú sabes que te pasan esa canasta adelante, aunque es un peso, tiene que echar ahí. Así es. Entonces, sin que y no dan ni agua a la iglesia. Hay un artículo de don José del Castillo Pichardo que se llama Dearborn, Balaguer y Kennedy, y JF Kennedy, que habla de la entrevista que le hizo Balaguer o que le concedió Balaguer a ese enviado norteamericano Ujú. y que gestionaba la salida de los esbirros del régimen Sí. que se mantenían Sí, aquí sí, sí. tras la muerte de Trujillo, Sí. incluyendo Ramfi, que era jefe de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina. Le al decían mismo el tiempo. pato. Sí, El pato, porque era aire, mar y mar y tierra. tierra. Y entonces se mantuvo aquí y Balaguer le prometió o le dijo que Ramfi se prometió ayudar al régimen, ayudar a la condición y que no iba a tomar represalias y que luego se marcharía porque él no quería quedarse. Ahí es interesante el artículo porque definió la posición norteamericana que ya tenía el tema de la crisis en Cuba y del fracaso de Bahía de Cochinos. En cierto modo también los Estados Unidos tuvieron cierto temor Sí. con la posibilidad de que se enquistara en Ajá. Santo Domingo un régimen Comunista. comunista, Sí. porque ya se había declarado, había ya salido a la luz en julio de ese año, 12 de julio, 10 de julio, el movimiento 14 de junio, ya 14 como de partido, Sí. que mantenía una ideología comunista Sí, sí. y también izquierda. de izquierda, sí, de Sí. izquierda, básicamente. Y pues se comenzaban a alinear alrededor de la Universidad de Santo Domingo, Sí. que no era autónoma todavía, Ujú. ciertos grupos y tenía ciertamente una influencia. Definitivamente Sí. que era una época difícil. Muy Sí, sí, claro. Y Los ánimos claro. estaban muy caldeados. No, y habían varias derrotas norteamericanas en el medio. Claro. Le estaban dando duro. Claro, claro que sí. Ujú. Fue en esta época Bahía de Cochinos, poco después Sí, ocurrió Ujú. Sí, que fue un en fracaso. Cuba, falta de los fracasos, Sí. claro, y luego se aparece un tiempo después la crisis de De los los misiles misiles. Sí. que provocaron esta inestabilidad. Pero, o sea, como vemos, la política internacional, la geopolítica también jugó su papel en todo esto. Ahora, a lo interno, Eliseo, hay que ver, porque estamos tratando de un contexto global y nacional de cómo vivía la gente. Sí, los factores externos, cómo estaba el tablero Y- en ese momento. Exacto. Que explica Ahora, las decisiones. ahora, Y a lo interno. no, a lo interno vamos, porque empezamos a tocarlo cuando hablamos de la iglesia y demás. Pero vamos a hablar, cuando hablamos de la pausa, de el tratamiento
porque hay gente que entiende que fue un acto de patriotismo Ujú. el haber eliminado a Noticia Trujillo. bien. No, patriotismo. ¿Entiendes? Ajá. Y yo vamos a hablar, tocarlo después de Claro, la hay pausa. que Pero conceptualizarlo. voy a dejar adelantado que lo que yo entiendo que lo que menos hubo ahí fue eso. Pero vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo.